Muy buenas noches, una vez más. Ahora creo que ya no nos va a fallar la señal. Estamos grabando desde las Islas San Andrés, Colombia, desde el Hotel de Cameron, Mar Azul. Hoy día estamos llevando a cabo el programa de Reflexiones de la Otra del Río, Soluciones Prácticas. Y para ello tenemos una invitada especial que es Chintamani Almaluz Prema Chintamani Devidasi, quien nos hablará acerca de los alcances ¿cuál era el título? Conociendo más sobre el Conociendo, tarot. conociendo más sobre el tarot terapéutico, esa era la palabra. Y para ello, pues ella ya tiene una experiencia de más de 4 años, pero al margen de su experiencia y los años es los testimonios que da la gente cuando solicita sus servicios, su ayuda, su consejo, su orientación. Y eso dice mucho de nuestra tarotista terapéutica, hoy nuestra expositora. Para ello vamos a invocar unos mantras muy pequeños que son mantras para la meditación, la música trascendental, para nivelar nuestra mente, nuestros sentidos, y así podemos entrar en esta frecuencia de esta entrevista, de esta exposición muy interesante y muy inédita a su vez. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sharavasti Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshan Sunyavadi Prachatya Deshakarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Sri Vashadi Go Avatarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yayo Radha Mohan Yayo Radha Mohan Yayo Radha Mohan Yayo Radha Mohan Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Gurudev 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 Jai Gurudev Shila Prabhupada Shila Prabhupada Shila Prabhupada Shila Prabhupada Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Radhe 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 Radhe. Todas las glorias a nuestro maestro espiritual Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj, a nuestro Paranguru Radha Govinda Das Babai Maharaj, Ananta Das Babai Maharaj, a nuestro Paranguru Abhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Todas las glorias a los santos Vaishnavas del Señor. Todas las glorias sean a todas las mujeres y a todas las niñas del mundo Ki. Todas las glorias sean a todos los hombres y niños del mundo Ki. Todas las glorias sean a todos los lugares sagrados como Nanda Gram, Vrindavan Dham, Mayapur Dham, Navadvip Dham, Ki, Gaura Premanandi. Entonces, como le dije al principio, hoy día tenemos como una invitada especial a Almaluz Prema Chintamani Devidasi. Que hablará acerca de el tema es conociendo más sobre el tarot terapéutico. Los dejo con ellas y por favor estén atentos y pueden hacer sus preguntas que también les vamos a responder. Alma, buenas noches, gracias Hola, ¿qué tal? por participar en este programa tan anhelado, tu presencia, por favor. Gracias por invitarme, pa. Bueno, mi papá me dijo que les hable básicamente sobre el tarot, que es lo que yo hago en mi día a día.
En realidad hay muchos tipos de tarot, hay muchas ramas, sin embargo todo se basa en el autoconocimiento. El tarot es una herramienta de autoconocimiento en la cual te ayuda a prevenir eventos a futuro de cualquier tipo. Usualmente la gente que se lee conmigo siempre está como que hay temas, ¿no?, que uno puede elegir, pero la mayoría es como tener una guía para evitar meter la pata o cometer errores a futuro. Por ejemplo, si estás empezando un emprendimiento, si estás empezando un vínculo, una relación, lo que sea, usualmente uno tiene miedo de mandarse por miedo a que nos vaya mal o a cometer algún error. Entonces lo que hace el tarot es darte un panorama futuro sobre lo que estás consultando y te dice, ok, mira, de esto que estás preguntando va a pasar tal y tal cosa. Si las cartas, digamos, que salen son buenas, la recomendación siempre es que tú sigas por ese camino, que sí tomes la decisión, que sí inviertas, que sí te mandes, porque este resultado te va a beneficiar. Sin embargo, si hay cartas que están un poco complicadas, como usualmente son las espadas, la idea no es angustiarte con este resultado y decirte, pucha, acá sale que algo va a pasar malo, que te va a ir mal en este emprendimiento, que de pronto te van a engañar, sino ver qué ajustes puedes hacer en tu presente para evitar esta metida de pata futuro. O sea, según los principios del tarot, el futuro es algo que puede modificarse y que está en nuestras manos mejorar si es que vemos que no es como que el mejor pronóstico para nosotros, ¿no? Además de eso, yo siempre recomiendo el tarot, como les comenté al comienzo, como un método de autoconocimiento. Como un método de autoconocimiento, porque nos ayuda a ver no solamente futuro, sino también pasado, como para entender eventos que de pronto nos han marcado desde nuestra infancia, que a veces hacen que en nuestra actualidad, digamos, que repitamos errores, ¿no? Esto usualmente se le conoce como repetir patrones. A veces no nos damos cuenta, pero nos metemos a una relación y a otra relación cometiendo siempre los mismos errores, o esta relación se acaba siempre por el mismo motivo. Entonces, más que de pronto echarle la culpa a una tercera persona, la idea es autoconocernos, ¿no? Saber de pronto de qué pie cojeamos, cuáles son nuestros errores más frecuentes, porque esto siempre viene como que en una base del pasado, ¿no? Por ejemplo, haber tenido, no sé, una infancia un poco complicada, siempre va a hacer que tengamos ciertas dificultades ya a esta edad. Pero eso no significa que siempre vayamos a repetirlas, sino con el tarot podemos ver de pronto cuáles son esos patrones que estamos repitiendo, conocerlos, reconocerlos y obviamente trabajar en ellos para que a futuro evitemos este tipo de errores. Bueno, como siempre digo también, el tarot es algo que cualquier persona puede aprender a usar o a manejar. No necesitas como que tener la intuición súper desarrollada, porque la intuición es como un músculo que se va a ir ejercitando en la medida que tú la aprendas a usar, ¿no? Se le conoce intuición como esa voz interna que a veces tenemos, que de la nada aparece de un momento a otro, que nos ayuda a prevenir cosas o como que nos activa, digamos, que las antenitas, como para saber qué cosas puede ser como que un peligro o algo que nos favorezca, ¿no? Ya sea oportunidades como también peligros. Entonces, como les decía, la intuición es algo que se puede ejercitar en la medida que nosotros le hagamos caso a esa voz interior que a veces nos ayuda o nos da cierta información que razonalmente a veces no podemos llegar a ellas, que digamos que es como una base de datos de nuestras emociones. Podemos empezar como que a utilizar el 50% del tarot, que es la parte de intuición. La otra parte, el otro 50%, es la parte teórica, que es como ya lo que se tiene que estudiar, que en realidad puedes aprenderlo ya sea de fuentes confiables de internet, de profesores. Ahora hay cada vez más escuelas sobre tarot y uno, en la medida que lo practica, va agudizando la intuición. No sé, ¿qué preguntas tienes tú como para responder? Bueno, estamos escuchando a Alma Luz Premachintani de Virasi con respecto a qué se sabe o qué uno debe de conocer con respecto al tarot terapéutico, y sus palabras han sido muy claras, muy bien expresadas, muy dirigidas al tema. Y yo sé
que mucha gente ahora le está escuchando y le está sirviendo sus palabras. ¿Por qué? Porque cualquier persona común y silvestre, cualquier persona como del que habla, pues por alguna razón pasa por ciertos temas, por ciertos problemas, ciertas vicisitudes, por cierta toma de decisiones. A veces nos encontramos en esa situación de todo el mundo toma decisión, no estoy seguro, eh, no me siento capaz, no siento la fuerza. Y cuando nos encontramos en esa situación necesitamos, consciente o inconscientemente, a alguien que nos pueda orientar, alguien que nos dé ese empujoncito o alguien que nos ayude a ver el panorama de una manera más clara para tomar finalmente la decisión nosotros. Entonces estamos escuchando que en el tarot terapéutico no solamente se basa en crear una dependencia de lo que te dice el tarotista, eso es y eso tienes que hacer. No, el tarotista le está abriendo siempre un campo de acuerdo a lo que como herramienta le ha salido sus cartas, pero a su vez, si algo no es muy correcto por el momento, el tarotista no es capaz de decir, bueno, sabes que te va a ir mal, ten cuidado. No, simplemente sobre el presente se puede ir corrigiendo para que en el futuro a priori o a posteriori las cosas vayan mejor. Ahora, nadie se va a librar de algún acontecimiento, por más que no queramos, que sea en contra de nosotros. Pero lo que sí podemos es evitar casi un 80% estos tipos de problemas o entender de lo que el acontecimiento que nos ha pasado, entenderlo de la mejor manera. Claro, porque, o sea, hay cosas que de pronto no están en nuestras manos solucionar o arreglar a futuro, ¿no? Muchas de ellas dependen de terceras personas. Entonces, lo que viene a hacer el tarot en este caso es prevenirnos de estos acontecimientos para que tú estés al menos al tanto de lo que va a pasar, ¿no? Que sabes que de pronto no está en tus manos arreglar, pero va a ser una decisión de una tercera persona y ya sabes de pronto cómo actuar al respecto, ¿no? Como decía mi papá, hay cosas que son inevitables, pero sí se pueden prevenir. O sea, sí puedes tener tus herramientas como para estar preparada a estas situaciones, ¿no? Además de eso, también siento que la idea de llevar una sesión de tarot terapéutico es buscar soluciones a cualquier tipo de problema. Por ejemplo, hay algo que ya traté por un montón de medios, ¿no? A veces hasta médicos, y no es que el tarot te va a resolver la vida, pero te va a dar otro enfoque que de pronto uno no ve en la perspectiva que tiene a diario, ¿no? A veces que una tercera persona te diga como que, oye, pero también hay esa salida, puede hacerte sentir mucho mejor porque a veces uno siente que se está ahogando en un vaso con agua, ¿no? Es válido la sensación de ahogo, de hecho nunca se debe minimizar esta sensación, pero sí tienes como que sí le puedes ayudar a ver de pronto el bosque y no el árbol que solamente la persona está viendo, ¿no? A veces cuando nuestra visión está limitada por la misma ansiedad, la angustia que nos causan esos problemas, hace que no pensemos en otros enfoques. Entonces, lo que hace el tarot terapéutico es buscar soluciones, básicamente eso, y ayudarnos a tomar decisiones, porque como mi papá decía, a veces uno necesita un empujón como para mandarse, a veces es falta de confianza, a veces es querer tener una sensación de seguridad, que nos digan como que, oye, sí, si te mandas va a pasar esto, te va a ir bien. A veces uno necesita escuchar eso como también poder mandarse, ¿no? Escuchaba a mi hija hablar y les cuento algo rápido, o de lo que yo escucho o leo, o de las personas que van, en este caso, en estos establecimientos, a recoger algún producto que Almaluz les ha ofrecido o ellos han adquirido de ella, pero pone como dirección nuestro establecimiento. Y más de una persona que dice, señor, usted es la hija de Almaluz, usted es el papá de Almaluz, sí, mi hija. Ah, su hija es una troma, su hija es una crack, su hija es muy buena, me ha ayudado en eso, en aquello. Entonces, como padre, normalmente eso uno se siente orgulloso, como otro, al día siguiente le toca a mi esposa hacer esa recepción o entregar los productos hermanos y también escucha lo mismo o más. Pero cierto es, en lo que le estoy hablando, toda persona que viene a decir eso, a recoger eso, son muy importantes. Pero yo resalto a gente como, por ejemplo, que me ha sorprendido a mí, psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados, alcaldes, prefectos, fiscales,
ingenieros, gente que estudió y que su profesión es business internacional, mucha gente como ella que le he citado, buscan malos. Buscan malos. O sea, si usted lo ve en la vida diaria, pues es un doctor plantado con su profesión, con sus especialidades, es un buen psiquiatra, una buena psiquiatra, un buen odontólogo, un buen abogado, pero eso no le quita que ellos en un momento dado de su vida tengan dudas, tengan esa inseguridad en tomar decisiones, como dijo el Maluz. El tarot también te hace ver, te manda un poquito al pasado, tan solo para observar algunos detalles, no para que te quedes y te quedes fijado en una crítica. Por ejemplo, no siempre los terceros tienen la culpa de lo que te pasa. ¿A qué quiero decir? ¿A qué voy? A veces dicen, no, entonces por mis padres, yo fui de esta, estamos buscando tercero. Yo soy así, yo cometí tantos errores. No, o sea, para eso no se va al futuro. Al pasado. Para eso no se va al pasado. Se va al pasado para observar, tomar en cuenta y aplicarlo en el presente. ¿Por qué? Porque muchos chicos, muchos hombres, muchos profesionales han tenido algunas dificultades con su familia, con sus padres en su vida, en su infancia, pero no por ello marcó sus éxitos, marcó sus logros, pero hay algo muy fino que tiene que ver no solamente con su pasado, sino con su presente y con uno mismo, que uno no ha trabajado muchas cosas, por ejemplo, su envidia, su codicia, su avaricia, sus pasiones, sus controles de impulso, no los ha trabajado. Entonces le es más fácil decir, no, que mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, pero cuando uno entiende lo que le da el alcance del tarot, dice, no, es tomar decisiones de aquí para adelante, y si ves para el pasado es para solamente revisar algo o para que entiendas algo que está grabado en tu subconsciente o en tu inconsciente y que lo tienes que solucionar ya. Claro, es como desatar nudos, ¿no? O sea, todos tenemos traumas. Ya creo que nadie se salva de un trauma que ha podido tener en infancia, no de nuestros padres, sino porque no sé, en el colegio nos hacían bullying, nos fastidiaban, algo que una profesora nos dijo que nos marcó, porque de pronto en nuestros 10 años esto como que nos podía hacer mucho más daño que ahora. De pronto si lo escuchamos ahora es como que nos da igual, pero a esa edad sí nos hizo cierto daño. Entonces, a veces cuando uno no llega a soltar esto de acá y lo acumula, en el presente sí, hay cosas que de pronto nos hacen revivir estos momentos y pueden afectarnos más que a otras personas, ¿no? Entonces la idea de volver al pasado, obviamente no es estancarte en el pasado, pero sí analizar de pronto qué cosas pudieron herirnos en esa época y no echarle la culpa a ninguna tercera persona, sino ver cómo a raíz de esto que nos causó, nosotros hemos venido actuando como que en nuestro día a día, ¿no? Y conciliar con nuestro pasado. Más que nada es por eso que en el tarot hay muchas personas que preguntan por el pasado, como para sacarse la espina, como para confirmar información, corroborar cosas y simplemente poder soltar. Ya muchas personas viven en el pasado. Esto para mí es vivir en una constante ansiedad, ¿no? Que la ansiedad es algo que cada vez se está haciendo mucho más, digamos que se está expandiendo un montón. O sea, ahora creo que las personas, el que menos tiene ansiedad, ¿no? Y para mí la ansiedad es sufrir por cosas que aún no te pasan. Es como utilizar una de las facultades más importantes que tenemos, que es la imaginación, utilizarlas en nuestra contra, como un autosabotaje, como para pensar que nos va a pasar lo peor, o simplemente pensar lo peor o sufrir por cosas que ni siquiera están sucediendo. Bueno, entonces por eso siento que hay muchas personas que sí necesitan regresar al pasado como para solucionar cosas, como te decía al comienzo, desatar nudos, cosa que ya avanza sin este peso de antes, ¿no? Ahora, estábamos hablando de... ya. También algo que para mí es importante es el inconsciente, ¿no? La parte de intuición que maneja el tarot es básicamente poder entender nuestros sentimientos. Y como les comentaba mi papá, hay muchas personas de un montón de profesiones que optan por el tarot porque a veces
tratando de maneras convencionales de solucionar problemas, no se ha podido, y es normal, ¿no? O sea, a veces si las cartas no me dicen algo, obviamente voy a acudir a mi psicóloga, obviamente voy a acudir al doctor, porque jamás voy a despreciar todo lo que han estudiado estas personas, ¿no? Si bien el tarot puede servir como una guía, como una herramienta, para mí es importante también como que el lado profesional de cualquier otra carrera, como para complementar. Como les decía, muchas personas, digamos que profesionales, escépticas o más pegadas a la ciencia, optan a veces por el tarot porque hay cosas que la ciencia siento que no termina de explicar al 100%, ¿no? Por ejemplo, los presentimientos. O sea, ¿cómo puedes definir tú esa tincada o ese presentimiento que te da de un momento a otro? Estás sentado viendo televisión, de la nada sientes acá como un dolor en el pecho y piensas como que, pucha, no sé, mi hija creo que está sufriendo, ¿no? Sientes como que tienes que llamar a tu hija porque algo te hizo sentir que no la estaba pasando bien. Y en la mayoría de veces funciona. O sea, llamas a tu hija y sí, la está pasando mal, está triste, tuvo un mal día. Eso usualmente me pasa con mi mamá y con mi papá, ¿no? De pronto porque tenemos un vínculo biológico, sentimental mucho más fuerte, hace que nuestra intuición esté mucho más cercana entre ambos. Y a veces yo, no sé, de la nada recibo un mensaje de mi papá preguntándome, Alma Luz, ¿estás bien? Te estoy sintiendo mucho. Y eso usualmente es cuando, sí, pues estoy con mucha ansiedad o no la estoy pasando bien ese día. De algún modo inexplicable, mi papá, sin tener cámaras en mi casa ni estar vigilándome, sabe que no la estoy pasando bien. Entonces siento que hay cosas que la ciencia no te puede terminar de explicar, pero que uno sabe que existen, ¿no? Los déjà vus, los sueños. A veces los sueños no es que nos pronostiquen cosas, ¿no? Por lo que vemos, por ejemplo, soñamos con, no sé, un tsunami, no es que va a pasar un tsunami, pero en el tarot, digamos que el agua representa como elemento las emociones, ¿no? Entonces, si soñamos a veces con tsunamis, de pronto es porque nos estamos ahogando en emociones y porque no las estamos canalizando ni las estamos analizando, simplemente estamos que nos frustramos sintiendo sin saber direccionar esas emociones a algo concreto, ¿no? Y digamos que este sueño, que vendría a ser en nuestro inconsciente, porque para la espiritualidad, para el tarot, los sueños son como que la fuente inconsciente en donde nuestra mente simplemente está en off y solamente empezamos a sentir cosas, nos ayudan a analizar como que, digamos que lo archivado que nuestra cabeza tiene, que a veces en el día a día no queremos afrontar, pero lo dejamos como para el futuro, ¿no? Como para un problema del futuro. Digamos que los sueños nos hacen como un recordatorio de, oye, esto que tienes pendiente por solucionar, por si acaso está acá, ¿no? O sea, no te lo olvides porque es necesario para que sigas avanzando, ya sea profesionalmente como emocionalmente. Y bueno, en eso también trabaja el tarot, ¿no? En el inconsciente. De hecho, el tarot como tal y todas las cartas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la baraja en sí, habla de un viaje, ya se le dice el viaje de loco, que en realidad es todos los episodios que nosotros desde que nacemos experimentamos. Por ejemplo, la carta del loco es la carta de la inexperiencia, de la inocencia, pero de la audacia también, porque cuando uno no sabe a qué se está enfrentando, cuando en la vida no has tenido muchas caídas, no tienes tanto miedo, porque no sabes que a lo que te estás mandando de pronto, pucha, puede en el camino haber un montón de obstáculos. Simplemente te mandas y con toda la inocencia y emoción de querer experimentar, avanzas, ¿no? Esta es la carta del loco, que es la representación de inocencia. También de ignorancia, porque cuando uno es inocente, cuando uno recién tiene como que pocos años de vida, no tiene experiencia, por lo cual sí hay bastante ignorancia. Es como que el primer paso que uno da cuando empieza como que a vivir, ¿no? Luego está el mago, que es una persona que ya tiene más herramientas porque ya se cayó, ya la pasó mal, ya la pasó muy bien también, entonces como que ya tiene más nociones de a qué caminos dirigirse. Luego está la carta de la suma sacerdotisa, que es la carta del inconsciente, ¿no? Que es como que si bien tengo experiencia, herramientas y todo, que es como que algo bien tangible, también está la parte interna, ¿no? Que si no me reconozco adentro, no voy a poder reconocer a nadie ni a nada de lo que me pase como que en nuestra vida real. Y así, cada carta narra un evento que en algún momento de nuestra vida de todas maneras vamos a tener que pasar. Entonces, cuando hay una tirada de tarot, salen estas cartas, que usualmente las más fuertes son los arcanos mayores, que nos orientan y nos dicen en qué momento de nuestra vida en qué momento de nuestra vida nos encontramos,
nos avisa de cualquier tipo de peligro, nos dan recomendaciones, nos dan consejos, todo va como que muy de la mano con la pregunta que hagamos, ¿no? A veces simplemente la gente no tiene como que algo en específico, pero quiere algo general, quiere simplemente consejos, tiramos las cartas y poco a poco vamos desmenuzando. Mucha gente que sí es bastante escéptica, ya que en la mayoría, como les comentaba, son personas de ciencia, se van al tarot como última opción, porque de pronto han tratado por un montón de medios y no les ha funcionado, entonces no pierden nada tratando con las cartas. Como les decía, hay cosas inexplicables, ¿no? La intuición, los sueños, el inconsciente, los déjà vus. Entonces, digamos que te mandas con el tarot porque dentro de todo, para que te jale una lectura de tarot, es porque tienes la intuición que te está mandando a querer hacerlo. Siempre es por algo. A mí me encanta leerle a personas escépticas, la verdad, porque cuando empiezan a leerse es como que están reacias y yo siento como que están así con los brazos cruzados, como que simplemente a ver, como que dime, ¿no? O sea, dime cosas y yo voy confirmando. Lo que usualmente le digo a estas personas es que hagan consultas del pasado, porque no hay manera de que yo sepa esto. O sea, no hay manera de que yo sepa la vida de esas personas, ni lo que pasaron, ni los eventos fuertes, nada. Entonces siempre les recomiendo que empiecen por ahí. Si es tu primera lectura de tarot, ya sea conmigo o con cualquier persona, el consejo que les doy es que siempre empiecen por temas del pasado, como para empezar a agarrar confianza, corroborar información y conectar también con tu tarotista, ¿no? Que para mí eso es importante. Si estás muy reacio, a veces también las cartas como que no te van a hacer milagros. O sea, tienes como que empezar a soltar tú mismo como que preguntas, confianza, como para que el tarot sea mucho más afín con lo que tú quieras saber. Bueno, y como les decía, cuando he tenido lecturas con personas de ciencia o escépticas, empezar por el pasado para mí me ha ayudado mucho a que estas personas empiecen a soltar más información, me generen más confianza, y mientras trabajemos así mutuamente, la lectura es mucho más fluida, mucho más bonita y bastante enriquecedora también. ¿Alguna duda que tengas? No, sí, yo sigo atento a lo que habla nuestra Amaluz Prima Chintana de Vidasi, porque lo que ella comienza a explicar ahora, a ustedes, a mí, al que está a su lado, independientemente que sea su padre o no, pues me sorprende. ¿Por qué? Porque cuando ella habla acerca de la intuición, si todo, ¿no? A veces mi papá me llama y me dice cómo está, si tener cámaras en mi casa, pues puede sentir que no estoy yendo lo más bien, o mi mamá también. Pero cierto es que la intuición, como tomó el nombre del Malú, como corazonada, eso de una otra manera, lo explicó también Alma, que los científicos no lo tienen esto estudiado o muy claro o concluido. Pero cierto es que cuando hablamos de científico, y no voy a poder cambiar esto ni aunque me paguen, cuando hablamos de algo científico, es que es algo que empezar con lo empírico. ¿Me entienden? Es ensayo y error. Todo empieza por lo empírico y se forma y se hace ciencia o teoría. Pero todo empieza por lo empírico. Así empezó Thomas Edison, a pesar que su establecimiento se quemó, se le quemó todos los ensayos que estaban haciendo. Había descubierto muchas cosas, pero muchas por descubrir se le quemaron, y él más bien dijo que eso había sido una bendición para que él siga investigando más. Y así es la vida. Y así la vida. Nosotros hacemos ciencia en nuestras experiencias. Ahora, científicamente hablando, esto se pone en un análisis estadístico. Y si se repite estadísticamente un patrón, se arma pues un patrón de conductas, un patrón de eventos, y se forma una ciencia, una teoría. Pero todo empieza por ensayo, todo empieza por lo empírico. Y si los científicos hasta ahora no han llegado a entender con claridad, como los psicólogos, psiquiatras, la intuición, eso que no sabes cómo explicarlo, pero que sientes que algo le está pasando a tu hijo o tu hija, o que sientes que le está pasando algo a tu esposo o tu esposa, o sientes que algo le está pasando a tu padre o tu madre. Es lo mismo que le hicieron esa pregunta al rey David. Al rey David, después de ganarle la batalla, de ganarle la contienda a Goliat, ya que David era un pastor de ovejas, un hombre enclenque, a comparación de Goliat, le ganó con un trapo y una piedra. Simplemente así le ganó. Y después de ello, toda su batalla la ganó. No tanto así, sino se hizo querer y fue el hombre más querido en su reino. Y no solamente eso, llegó a ser el hijo predilecto de Dios.
pero en el hecho de su muerte, sus asesores no sabían si preguntarle no, porque en esa condición que él ya estaba a punto de irse a este mundo, igualmente le hicieron la última pregunta, y fue la última respuesta que dio Rey David. Él, se codean y al final uno decidió hacer el pregunta y dicen, mi señor, queríamos hacer una pregunta. Sí, sí, dígame. ¿Cuál fue el secreto que usted tuvo o tiene para haber ganado todas estas batallas, para ser muy querido por todo su reino y para ser el hijo predilecto de Dios? Y el rey David contestó ante eso, que fue su última respuesta, exhaló y se fue a este mundo. Dijo, tan solo me dejé llevar por mis corazonadas. Esas son las intuiciones. Ahora, vayas a saber, vaya a ponerlo a ciencia. Vaya a poner a ciencia los sentimientos que una madre tiene con su hijo. No puedes, no puedes. No todo puede encajar en la ciencia. Por eso yo le digo algo que me hizo repetir mi hija hoy día por la mañana. Mi papá siempre dice, primero siente, después piensa. Siente, piensa, actúa. Pero primero siente, después piensa, después actúa. No pienses y después sientes. No pienses y después actúes. Siente primero, siente. Es lo más cercano a uno. Pensar está acá. Cuando uno siente está acá. Acá está tu corazón, acá está tu sentimiento. Acá está tu área afectiva emocional. Es mejor empezar de acá, donde está tu yo. O sea, es más puro también, ¿no? Porque siento que cuando piensas, el razonamiento y la lógica siempre está como que no maquillado exactamente, pero como que complementado con muchas ideas que la sociedad tiene, con las que crecimos, con las que nos enseñaron, con las que escuchamos en una clase, en la universidad, en donde sea. Entonces, nuestro pensamiento no siempre es el más limpio, porque ya tiene como que un montón de historia atrás. Cuando sientes, y algo que a veces le refutaba a mi papá cuando me decía lo de siento y luego existo, para mí era pienso y luego existo, ya con los años me di cuenta que no, que en verdad deberías sentir y luego existir. Cuando sientes literalmente es lo más puro que puedes expresar, porque está saliendo de adentro, ¿no? Y adentro no hay nada que lo pueda ensuciar, maquillar, arreglar o aprender de terceros. Simplemente es la sensación que tienes y la emoción que tienes que se te originó en el momento que pasó algo. Por ejemplo, en la calle, de pronto viste a una abuelita cruzando la pista y te enterneció y se te llenó como que el pecho y la manzana acá, y a veces como que de pronto pensando no te bajarías del micro o del carro a ayudarla porque estás tarde en el trabajo, como que no vas a llegar, tienes un pendiente, pero si sientes simplemente en como que pucha, esta persona necesita ayuda, bajas, o sea, no la piensas dos veces, bajas y ya hiciste una buena acción, ya ayudaste a alguien, ya sumaste en algo en la vida de otra persona. De pronto nuestro razonamiento no es que sea malo, pero no siempre nos va a hacer digamos que cosas, las mejores cosas, ¿no? Siempre va a ser hasta con un sesgo un poquito egoísta. Cuando uno se detiene a pensar algo, es como que de pronto dices, no, ya no dono tanto, ¿no? O no, ya no ayudo con esto, no, ya no les tiro la mano porque me va a quitar tiempo. Si sientes primero, va a ser siempre lo más puro de tu persona hacia otra tercera persona, ¿no? O hacia cualquier ser vivo. Bueno, para mí eso es así. Cuando uno piensa, porque todos finalmente pensamos, de una u otra manera, pensar quiere decir razonar. Pensar quiere decir razonar y de una u otra manera calculas, mides y acomodas para decir lo que piensas y para quedar bien. Para lo que te conviene. Claro, entonces vas razonando, vas puliendo, vas acomodando para presentar algo que se ve como muy exitoso, como que se ve como una lumbrera, algo muy grande, ¿no? Muy iluminado. Más cuando tú sientes, no tienes que calcular. ¿Por qué? Porque no tienes por qué calcular. O sea, yo digo, ¿sabes qué? A mi esposa o a mis hijos, mira, ¿sabes qué? Me tomé un vaso de cerveza, me fumé un cigarrillo, me fumé un porro. O sea, a ver, vamos por partes. O sea, yo estoy sintiendo la necesidad original de decirle esto a mis padres, de decirle esto a mi esposa, de decirle esto a mis hijos, de decirle esto a mis jefes, de decirle esto a mis hermanos. Yo no creo que estoy fallando porque le estoy diciendo lo que siento, no lo que me está haciendo no le estoy diciendo lo que me satisface, sino le estoy diciendo lo que siento.
lo que he hecho y lo que siento, decírselo. Siempre es lo más honesto, ¿no? Claro, pero no por ello mi padre dejará de ser mi padre y mi hijo dejará de ser mi hijo. Para eso hay que tener, en este caso, vamos a la mente, tener la mente más amplia. ¿Por qué? Porque es los sentimientos que está hablando. Es la sinceridad, es lo más cercano a uno, es lo más verdadero a uno. ¿Por qué? Porque todo lo que tú sientes no siempre te va a agradar. No siempre va a agradar al oído. Porque el oído quiere escuchar solamente éxitos, solamente quiere escuchar lo que tú le has enseñado, y si ella hace o él hace lo que tú le has enseñado, es correcto, es el hijo predilecto y hay que comprarle todo. No. El hijo tiene un sentir distinto, la persona tiene sentidos distintos, y por el hecho de decirte lo que siente, no lo incrimina, no te está fallando. Tienes que escuchar más, porque él está hablando de sus sentimientos. Tienes que aprender a escuchar y a no juzgar, y mucho menos a prejuzgar. Algo que también iba a decir que tiene sentido con lo que dices de sentir, y a veces decir lo que sentimos siempre va a ser lo más honesto y no siempre va a ser bien escuchado, bien recibido, porque juzgamos todo el tiempo, todos lo hacemos. Siento que también es importante como que poder reconocer lo que estamos sintiendo, ya sea bueno o malo, ¿no? O sea, en realidad, según lo que yo pienso, profeso, o sea, no hay como algo malo o bueno en necesidad, pero sí hay como que simplemente sentimientos, ¿ya? Entonces, si a veces sentimos, porque es normal, somos seres humanos, envidia, ya porque vemos a una persona mucho más exitosa que nosotros, con un mejor físico que nosotros, con lo que sea mejor o algo que no tengamos, uno siempre va a sentir una sensación de yo también quiero, ¿no? Y ese yo también quiero se termina como que yendo por un camino de yo también quisiera lo que esa persona tiene, entonces le tengo un poco de cólera porque me genera cierta envidia, ¿no? Saber reconocer que tenemos envidia siento que es algo importante y no debería ser juzgado, o sea, no deberías sentirte mal por en algún momento sentir envidia, siempre y cuando sepas cómo orientarla. Por ejemplo, si tu envidia va a hacer que tú quieras que esa persona fracase porque es mejor que tú, estás que la orientas de la peor manera, ¿no? Y probablemente todo se te regrese y tú no vivas tranquilo. Si tu envidia se orienta en, pucha, qué bien le va a mi amiga, yo también quiero lo que tiene, qué envidia, lo que sea, pero la voy a tomar como ejemplo para yo también como que ser mejor persona y poder seguir sus pasos, la estás orientando bien, porque estás aceptando que la tienes, pero estás utilizándola para, digamos que para sentir cierta admiración y cierto ejemplo con esta persona y poder guiarte, ¿no? Entonces, algo que para mí también es súper básico es saber reconocer nuestro lado negativo, porque nacemos con ambos lados, ya sea el bueno como el malo. La idea es como que saber como que utilizarlo siempre y cuando no le hagamos daño a terceras personas, ni a nosotros. Mire, en India, lo que estamos hablando en este segundo segmento con mi hija es llamado Paramahansa. Finalmente, todos vamos a llegar consciente e inconscientemente a ser Paramahansas, sin saberlo, pero basta que se cruce con un espiritualista, se va a enterar que esto se llama Paramahansa. ¿Los Paramahansas quiénes son? Son gente que simplemente se posan en las cualidades de los demás. Ese es su Paramahansa. Son gente que está solamente extrayendo las buenas cualidades de las personas. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho o se está formando de gente que está buscándole la quinta pata al gato, buscándole el pequeño error, la pequeña falta a uno para ya deliberar juicios. Estamos en un mundo en el cual a la gente le gusta juzgar y prejuzgar. Claro, y así andamos, mañana, tarde y noche. Pero el Paramahansa, lo único que busca en una persona es su factor humano. Lo único que busca es posarse en las cualidades de esa persona, independientemente a los defectos que pueda tener, a los errores que pueda presentar. Porque él ya sabe, como cualquier ser humano, esa persona tiene errores y defectos. ¿Para qué le está buscando errores y defectos? Yo me tengo que tener el arte de buscar sus cualidades, su potencial y sacarlo a flote. Porque con eso trabaja. Claro, y en base a eso comenzar a trabajar con él.
¿no? Pero yo que ando buscando el defecto, que para criticarlo, para enjuiciarlo, para criticarlo, no. O sea, teniendo en cuenta que todos tenemos defectos. Claro, pero no podemos estar remarcando eso. Debemos buscar las cualidades. Y ese es el Paramahansa. Paramahansa es el cisne. Es el cisne que si uno vierte un vaso con leche en un lago, el cisne tiene la cualidad de meter el pico y extraer todo el contenido de la leche sin tocar siquiera la gota del agua del lago. ¿Me entiendes? Esa es la habilidad del cisne, que extrae toda la leche sin tocar una gotita del agua. Y así debemos ser nosotros. Y finalmente así vamos a llegar en posarnos en las cualidades de las personas. Solamente ahí puede haber diálogo. Se los aseguro. Solamente ahí puede haber diálogo. Solamente ahí empieza el diálogo real. Donde tú no juzgas. Como un espiritualista, como un psicólogo, un psiquiatra, como un sociólogo, como un educador va a empezar o va a buscar juzgar o prejuzgar. Claro, como esta frase que a veces la tengo presente, que es ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesite, ¿no? Ahí está. O sea, cuando tienes personas que de pronto te fallan o cometen errores que tú dices, oye, pero ¿cómo, no? Si te ocurre hacer esto. Yo creo que la persona no es que está queriendo simplemente cometer errores y vivir cayéndose por la vida, simplemente no sabe cómo manejarse y en algún momento nosotros también no supimos cómo manejarnos o no vamos a saber cómo manejarnos y vamos a meter la pata y no está mal, ¿no? Entonces, si a esa persona que ya cometió el error tú lo chancas más o simplemente le dices como que oye, pero ¿por qué? Y tal, y tal, y Claro. tal, y no tratas de rescatar lo bueno que tuvo esa persona, probablemente tú tampoco avances porque estarías juzgando incluso tus propios errores y cuando los tengas de pronto no vas a saber cómo afrontarlos, te va a ganar el perfeccionismo y simplemente te vas a estancar en donde estés porque cometiste un error. Y el mensaje es que todo el tiempo estamos cometiendo errores y poder salir de ellos, que viene a ser la parte de aprendizaje, creo que es lo más importante como para caminar cada vez con menos peso, ¿no? Reforzando lo que dice el Maluz. No hay santo sin pasado y pecador sin futuro. Claro, para eso tenemos que tener fe. Fe en los nuestros. Hay que tener fe, ustedes tienen que tener fe en los suyos. Y toda persona que venga a uno. Y en uno mismo, ¿no? Porque Claro. a veces paramos metiendo la pata Y no uno por se eso- juzga y se latiga y se martiriza. y te eso estancas. eso O no sea, ya ayuda. no quieres hacer nada más. No te ayuda ni a ti ni a nadie. Y por ahí no es el camino, por ahí no es la solución. Tenemos que ser más compasivos, tenemos que ser más amorosos. Estamos hechos de amor, estamos hechos de compasión, pero tenemos que ejercitarlo mañana, tarde y noche. Empatía. Porque es la única manera de salir, la empatía. Tenemos que ser más empáticos. Es el camino para salir de muchas dificultades y hasta las que parezcan que no tiene solución. Alma, para terminar. Bueno, gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo de escucharnos. La señal al comienzo no estuvo muy buena, pero es porque hubieron tormentas hace un rato y creo que por eso el wifi también se cayó, pero igual gracias por estar acá. Si es que no lo están viendo ahorita en vivo, supongo que lo van a poder ver luego. Si tienen preguntas, escríbanle para que mi papá las vea y de pronto en una segunda oportunidad hacemos la parte 2 ya con las preguntas o hablando de otro tema en general, ¿no? O sea, igual para mí mi papá es una guía y y un libro andante de cosas que todo el tiempo estoy aprendiendo y me está orientando y me está enseñando. Y sí, sobre los errores creo que él me ha tenido un montón de paciencia. Ha tenido paciencia y actualmente espero que esté como que a gusto de los resultados. Igual sigo cometiendo errores, pero ya aprendiendo de los anteriores que cometí, ¿no? Eso, gracias por el espacio. Muchas gracias una vez más a nuestra expositora estrella extraordinaria, Alma Luz Chintamani, prima Chintamani de Vidas, que nos ha expuesto parte, como también mucho, acerca de lo que ella se dedica en el día a día, acerca del tarot terapéutico, que es una profesión muy dedicada, muy comprometida, muy respetuosa, porque mucha gente en confidencia le cuenta su vida y ese es el terapeuta que tiene que transmitir esa confianza para que esas personas puedan soltarse y contar eso íntimo
que no se lo contaría o no se lo cuenta a nadie. Entonces, son profesiones muy enaltecedoras, son profesiones muy humanas, son profesiones que están dentro del campo espiritual, porque el tema es que cada persona en este mundo pasa por problemas y ellos, cuando le solicitan el consejo a ellos están prestos para orientar y para levantarles ese espíritu y para sacarlos, dándose ellos cuenta, la persona que ha venido a ella, en este caso Almaluz, aclarando el panorama para que ellos mismos se den cuenta por dónde es el camino, por dónde es la salida. Entonces, sin juzgar. Sí, es verdad, hay que ensayar esto mañana de noche, evitar juzgar y sobre todo prejuzgar. Juzgar no es tan criminal como prejuzgar. Tú no puedes estar prejuzgando. O sea, por favor, ese es un consejo que yo les doy con mi hija, a que tener mucho cuidado y ser muy compasivo. Toda la gente viene pasando como el que habla por temas muy delicados, pero con esa fe, con esa entereza, con ese amor que a uno le caracteriza, pues hay que alimentarlo para sacar la mejor versión nuestra y poner en nuestras manos nuestro capital humano. Ese capital humano de amar, ese es el capital humano que finalmente te va a dar las soluciones o te va a sacar de los problemas que muchas veces uno piensa que no hay salida. Alma. Gracias una vez más. Cuídense. Muchas gracias, cuídense, gracias por todo.